Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. En ocasiones hemos escuchado voces y testimonios sobre humanoides de todo tipo y pelaje, incluyendo seres del tipo reptil que tanto furor hacen en las redes. Esto es así. Hemos visto criaturas como los grises muchas veces en los encuentros del tercer tipo, también en las abducciones, criaturas de aspecto robótico con encuentros frontales del tercer tipo y avistamientos ovni asombrosos con fotografías, con filmaciones en el siglo XX, en el siglo XXI. Es que lo puedo decir claramente, el fenómeno ovni es absolutamente apasionante y hay tal cantidad de pruebas que uno se asoma a ellas y se maravilla y también se asusta a partes iguales ante lo que está pasando en este planeta, ¿no? Nos han descubierto y lo cierto es que han venido para acá y nos están estudiando, ¿no? Esto es así y le pese a quien le pese, pues lleva siendo así además miles y miles de años. Los ovnis y el ser humano, aunque las autoridades lo nieguen y se encarguen de silenciar todo esto, pues van unidos de la mano. Existen casos de lo más complejo que yo haya estudiado, bueno, incidentes increíbles y nunca me cansaré de investigarlos, ¿no? Pero posiblemente muy pocos como el suceso del cazador Mateo Chover en Yesa, la localidad pequeñita de Valencia, en España, en el año 1968. ¿Queréis saber qué pasó? Bueno, pues muy bien, vamos a coger nuestra máquina del tiempo preferida y nos plantamos a las 4 de la tarde del sábado 31 de agosto del mencionado año 1968. Y bueno, pues aquí tenemos a tres cazadores de Liria, de Valencia, que rondaban los 50 años de edad, allí pues haciendo un descansillo para prepararse una torrá, una barbacoa, ¿no?, de carne en las proximidades de un barranco que había por allí, ¿no?, situado a unos 5 kilómetros al este de la mencionada localidad montañosa de La Yesa, en Valencia. Todo perfecto, todo normal, iban a comer, se lo iban a jalar todo, iban a seguir y además es que se les notaba extrañamente relajados, pero bueno, todo iba bien. Iba bien, pero aquella torra de carne pues venía acompañada de una sorpresa doble. Y os cuento, algo les llamó la atención, una especie de flash en el cielo, una luz. Nunca habían visto algo igual, no era un avión, no era algo que pudiese atribuirse a algo humano. Pero, pero bueno, era algo muy fuerte, nunca habían visto cosas así, ¿no? Como tantos y tantos testigos en la historia de la ufología, pero bueno, era algo que les había cogido de sorpresa y no supieron mucho qué hacer, ¿no? Bueno, en una situación completamente inesperada, ¿no? Y segundos después del flashazo de luz, pues dos cazadores de los tres que había, pues se quedaron hablando y siguieron mirando al cielo, ¿no? Les había sorprendido mucho, ¿no? Pero el otro, Mateo Chover, pues dejó la escopeta y el zurrón en el suelo y de repente pues pasó completamente del tema y se acercó al borde del barranco porque tenía ganas de orinar un poco ajeno a lo que había ocurrido. Así como suena. Tenía ganas de ir al servicio y bueno, pues dijo, bueno, esto ha sido muy fuerte, pero bueno, yo es que tengo que orinar, así que aquí os dejo. Y entonces, bueno, pues en ese momento, es que él pensó que aquello pues directamente no iba con él, ¿no? Y bueno, pues sus ganas, con perdón, ¿no?, de mear, pues pudieron con el fenómeno ovni. Directamente increíble,
pero cierto. Y entonces el hombre, pues, fue a ese barranco y sorpresa. Este hombre, en plena acción, de repente se sorprendió de algo mucho más fuerte que la luz de la que había pasado completamente y ampliamente segundos antes. Algo iba por allí, algo increíble, una figura al lado de aquel barranco, muy cerca de un riachuelo, a unos 100 o unos 150 metros de distancia, y además este hombre se quedó mirándolo y se veía perfectamente. Era una figura de un ser del tipo humanoide, cabeza, tronco, extremidades, piernas, como un humanoide que presentaba además unas características asombrosas, una complexión atlética, estaba fuerte, una cabeza como de lagarto, pero sin ningún tipo de cosa en la cabeza, un lagarto con dos ojos rojos. Este hombre se quedó mirando los ojos, le dio muchísimo miedo, se quedó mirándolo ahí, las manos como garras. Y nueva sorpresa, aquí sí, en una de esas manos tenía como un casco, y se quedó mirándolo, el casco, y sí, era sin ninguna duda con las dimensiones para su cabeza, un casco transparente, con visera blanca además, algo asombroso. Aquel ser además presentaba como una complexión que tenía como un rabo de estilo como de gato, de gatito, que llegaba además a tocar el suelo, era grande, y que se movía además ese ser cerca de su posición, y él se quedó allí, pues completamente inmóvil, asombrado, no sabía qué hacer, y se quedó sobre todo mirando a sus ojos. Eran rojos, eran además de un rojo, ese color profundísimo, era lo que más le llamaba la atención. No sabía qué hacer, eran grandes esos ojos, eran lo que más le impresionaba de todo. Se veían además perfectamente a las 4 de la tarde, daban miedo, le dio terror, horror. Las tres partes visibles del ser aparecían como desnudas, eran como de color grisáceo, y el resto de su cuerpo pues aparecía luego, fijándose este hombre, Mateo, como pues como cubierto de un mono blanco que bajaba desde el cuello, cubriendo también los brazos hasta las muñecas, y además terminando en unas botas que parecían blancas. Y ya este hombre ya se quedó mirando, totalmente asustadísimo. Todo lo que estaba observando era increíble, muy, muy aterrorizado, y siguió mirando y mirando desde un poquitín de más ángulo, pero sin moverse de su posición, y observó que adosada a su espalda pues se distinguía como una mochila metálica, extrañísima, como literalmente, dijo luego a las autoridades, como una caja rectangular de color aluminio de 1,5 metros de altura, que brillaba además mucho y estaba rematada por una antena de color negro. Mateo se quedó ahí, pero no parecía que aquella figura fuese con él. Es que, además, no le estaba viendo a él. Eso sí, Mateo se dio cuenta de una cosa. Esa criatura no parecía estar tranquila. Estaba como esperando a alguien. Estaba inquieto aquel ser. Incluso se dio cuenta Mateo que hacía gestos de mostrar como si estuviese sacando una lengua bífida, y sin ninguna duda aquel ser estaba mostrando un comportamiento
de estar incómodo, sin ninguna duda, en aquella posición donde estaba al lado del barranco. No parecía la situación algo de risa para Mateo, sin ninguna duda. No, el miedo empezó a incrementarse en su cerebro, en su cuerpo, en su corazón mismo, y empezó a pensar que no sabía qué hacer, y un cazador que sabe perfectamente y que tenía valor, pues no, en ese momento se quedó paralizado completamente, se quedó quieto, embobado, mirando a aquel ser. Pero resulta que tuvo suerte. Aquella criatura no le vio. Y Mateo de repente pues dijo, si no me ha visto, pues me voy a poner de rodillas para seguir viéndolo mejor. Tal y como hacen los cazadores para pasar muy desapercibidos, pues así hizo Mateo. Y entonces empezó a bajar un poquitín y se puso de rodillas bajo la maleza que había. Y claro, la situación era increíble. Estamos ante un extraterrestre, ante un cazador, sin que el extraterrestre viese al cazador. Y entonces el cazador, en ese momento, no tenía su escopeta. Pero si lo hubiese tenido, lo hubiese disparado. No parecía la mejor idea. Estaba con muchísimo horror en el cuerpo y sobre todo solo. ¿Qué hubiera pasado si hubiese venido a por él directamente? Esa era la mejor opción ante tal situación. Quedarse de cuclillas ahí mirando. Pero pasó el tiempo y el ser, aunque estaba observando que viniese algo, pasó el tiempo y Mateo cogió confianza y quiso que sus compañeros lo viesen porque no podía quedarse aquello así. Y la curiosidad y el hecho de compartir todo aquello pues hizo que todo cambiara y de repente comenzó a hacer gestos a sus compañeros cazadores de que tenían que ver aquello, pero en silencio. En silencio. Y efectivamente aparecieron los otros dos cazadores dándole ya la escopeta a Mateo. Y claro, habría que haber visto sus caras. De esa guisa, los tres amigos se quedaron con aquella criatura allí. Lo vieron los tres. No sabían qué hacer. Hasta que de repente recibieron un susto tremendo al aparecer instantáneamente sobre el algarrobo de allí, a unos 10 metros de la copa de un algarrobo, como un cilindro de aspecto metálico y color negro que reflejaba perfectamente el sol en sus esquinas. Era como un objeto volador no identificado. Le calcularon además, sabían estos señores perfectamente de lo que son las longitudes y el ancho de cualquier tipo de construcción. Le calcularon unos 30 metros de longitud por 10 más o menos de grosor. Se hallaba además completamente estático, había aparecido de repente en posición horizontal, paralelo al suelo, en sentido noreste-suroeste. No se escuchó ruido alguno, había aparecido de repente. Y ahí sí que tuvieron miedo ya los tres. Y si les atacaba aquello que había aparecido. No estaba el horno para bollos, estaba claro. Y comenzaron a pensar qué hacer. Y entonces uno de ellos empezó a pensar que tenían que irse ya arrastrándose directamente por el suelo. Entonces se refugiaron, escopeta en mano directamente, entre otros zarzales un poquito más alejados, pero eso sí, sin perder de vista a la criatura y al objeto que había venido sin duda para quedarse ante aquella situación. Seguían observando todo. Mateo ahí otra vez se puso muy nervioso. Se arrastró y se arrastró y se arrastró, y de tanto que se arrastraba, pues estaba con tal nerviosismo que perdió la gorrilla que tenía, la perdió en algún lugar, en aquel suelo que estaban pues pisando a aquellos hombres con todo su cuerpo. Así se mantuvieron sudando y sudando durante un largo rato, pero cuando llevaban ya escondidos, ya parados, ya
ese rato, pues ya escucharon procedente del barranco como un fuerte un rugido, como un ruido, como de engranajes o maquinaria en funcionamiento, y que de repente ya paró como enseguida, ya un poco de ruido, pero ya, ¿no? Y de repente les llamó la atención como otra vez otro flash en el cielo, otra luz. Se quedaron ahí, bueno, no sabían qué hacer. En ello, uno de los cazadores, de nombre Guillem, que no quiso dar más datos, dijo, bueno, pues será que se han ido, tanto la criatura como el objeto. Y mientras que el otro, de nombre Rafael Llopis, no podía ni hablar, temblaba de miedo, según dijeron los otros dos compañeros, como un conejo. No podía decir palabra ante lo que había visto. Al final, pues ya pasaron unos minutos, no podían ni moverse, y al final salieron con precaución de este nuevo refugio, comprobando que tanto el ovni como el misterioso ser, aquella criatura, pues habían desaparecido, y ya, pues algo un poquito más serenos, bebieron un poquitín de agua de sus cantimploras y, bueno, pues decidieron entre los tres atravesar el barranco y, bueno, pues decidieron pues investigar el suelo con las escopetas cargadas, eso sí, por si volvía a aparecer aquello que habían visto los tres, y observaron que las ramas y las hojas más altas de aquella zona pues aparecían como quemadas o tiznadas de carbonilla, ¿no? Y además el lugar como que olía muchísimo a azufre. Esto lo hemos visto muchísimo en el fenómeno ovni, tanto dentro de construcciones como fuera, en el campo. La tierra estaba como reseca, como sin una molécula de agua, y además hallaron varias huellas de aquel ser, uniformes, de aquella bota de suela de talla 50 según calcularon, ¿no? Sin tacón, sin hendiduras, y además comparando el hundimiento que tenían con los de sus botines de caza, pues aquellos testigos empezaron a calcular, porque sabían perfectamente cómo hacerlo, ¿no? Que aquel ser tenía que pesar como mínimo 150 kilos. Vamos, que básicamente aquel humanoide era una mole de mostrenco, de marcianarcio, de extraterrestre, de humanoide, como lo queráis llamar. Por contraste, con el tamaño del árbol, pues el humanoide debía de medir pues más o menos unos 2 metros y 20 centímetros, poquito más, y 30 centímetros, porque casi tocaba con la cabeza las ramas más bajas de aquel árbol. Esa fue pues su decisión entre los tres más de visionado que habían tenido. Guiados por la intuición, pues empezaron a pensar que quizá pues había salido de una cueva cercana, pero bueno, pues allí no encontraron nada, y además es que la zona estaba muy tupida como para haber salido de allí, pero claro, ¿de dónde había salido el azufre de aquella zona? Claro, bueno, no sabían muy bien qué hacer y conmocionados pues optaron por supuesto por dejar la torra de carne y la barbacoa, ¿no? Para otro día, y claro, se piraron de allí, se piraron de la zona, cogieron sus motocicletas. Resulta que se encontraron con una pareja de la Guardia Civil, de la policía, ¿no? Y empezaron a explicarles lo que había pasado, ¿no? Y los guardias, que no tomaron ningún tipo de nota, de repente les dijeron que sí, que por estas tierras eso era normal y que además a esa criatura la habían visto más personas, ni más ni menos. Al llegar a sus casas, los testigos comentaron lo que habían visto, que ellos consideraron que no era de este mundo, a sus familiares, a sus amigos,
Pero bueno, finalmente el suceso no trascendió mucho más, ¿no? Y poco más se sabe de este interesantísimo episodio de Encuentro del Tercer Tipo, ¿no? Con este humanoide del tipo reptil, pero con una escafandra y con una especie de traje de astronauta, ¿no? Que bien, pues pudo haber sido pues modificado por la teoría de la distorsión, es decir, un encuentro del tercer tipo que coge los miedos de los testigos y lo aplica directamente a lo que sería el visionado de los testigos. Nada más, espero que os haya gustado muchísimo este caso rarísimo de este humanoide increíble. Os invito a suscribiros y a darle like y a compartir el vídeo, ya que está siendo cada vez más difícil trabajar en YouTube, y os espero en el siguiente. Muchísimas gracias y, como digo siempre, salud y suerte. Adiós.